muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay dos textos que quiero enfatizar en esta mañana. Y tal vez usted va a pensar que este sermón es un poquito extraño, pero para poder apreciar el regalo de la cruz del Calvario y para poder apreciar el rito de humildad y la Santa Cena, debemos conocer quiénes somos realmente. Y voy a leer dos textos para que sean como una puñalada a nuestro corazón en esta mañana. El primer texto se encuentra en Romanos capítulo 3, si me acompañan allí, Romanos capítulo 3, en el versículo 23. Romanos capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra de Dios. Pastores, ancianos, miembros de iglesia, la iglesia de la comunidad, toda la raza humana, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero que ustedes vean una puñalada al corazón. No importa lo que usted haga, no importa quién usted sea, la palabra de Dios es clara y dice, por cuanto todos pecamos. No hay, dice la Biblia, bueno ni siquiera uno. El mejor de nosotros no se puede ni siquiera acercar al galardón de la vida eterna. Es por eso que la salvación es un don gratuito del cielo. Es por eso que la Biblia dice, somos justificados por la gracia y la gracia redentora de Cristo Jesús. El segundo texto que quiero que sea como una puñalada al corazón. Perdonen la fuerza de expresión que estoy usando, pero creo que amerita la atención este texto. Se encuentra en Jeremías capítulo 13 en el versículo 23 y dice así. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? ¿Puede? Es una pregunta que está haciendo. ¿Puede el etíope mudar su piel? ¿Puede el blanco volverse negro y el negro volverse blanco? ¿Puede el etíope mudar su piel, bañarse con algún jabón especial y mudar su piel? ¿Puede el leopardo con sus manchas decir un día, ya no quiero más mis manchas, me las voy a quitar? ¿Puede? Es una pregunta sumamente interesante. Dice, no puede. Así vosotros, acostumbrados a hacer el mal, ¿cómo podemos hacer el bien? Primer texto dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. El segundo texto dice, no hay nada que tú hagas para mudar tu condición por ti solo. Entonces empieza a tomar valor el regalo de la vida eterna. Porque dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque por nosotros mismos no podemos. Y la pregunta que yo quiero hacerle a la iglesia en esta mañana es, ¿pudiera ser posible que dos personas puedan estar mirando el mismo cuadro y ver dos cosas completamente diferentes? ¿Sí o no? ¿Pudiera usted con otra persona estar mirando un paisaje, un cuadro y decir, yo veo una cosa, y la otra persona decir, yo veo otra cosa? Pudiera ser que como hermanos de la iglesia, cuando venimos a la iglesia nos miramos de una forma y decimos, ay, qué lindo estamos hoy, qué hermoso, qué cristiano. Pudiera ser que nos miramos de una forma y Dios nos mirara de otra. En Francia hay un lugar muy famoso, si un día tengo la oportunidad de ir a Francia y si usted está pensando viajar a Francia, le invito a que vaya a un lugar, uno de los lugares más famosos de ellos allá. Cientos de miles de turistas, millones de turistas todos los años van a este lugar. El lugar se llama el lugar de las calaveras. Lo puede poner en Google, buscarlo. Lugar de las calaveras. Lo que es interesante es que
cada año cuando los turistas van a este lugar se llevan la impresión más grande de su vida. Porque el lugar llamado el lugar de las Carabelas es un lugar donde están las rosas y las flores más exóticas del mundo. De hecho, está una de las flores más caras del mundo, está allí en ese lugar y es preservado en ese lugar. Y cuando usted va, encuentra un paisaje lleno de vida, un cuadro espectacular. Yo nunca he visto una rosa negra, yo no sé si ustedes han visto las rosas negras, pero allí está la rosa negra, la orquídea negra. Hay diferentes tipos de flores exóticas, impresionantes en ese lugar. Está lleno de mariposas, está lleno de vida, los turistas están alegres, los niños corren, es un ambiente feliz, es un ambiente lindo. Y las personas que van allí, cuando entran, ven el letrero grande, el lugar de las Carabelas. Y cuando lo miran, Carabelas, y cuando lo miran, dice, no entiendo cómo le ponen a algo tan vivo, tan lindo, tan hermoso, un nombre tan feo, tan deprimente, tan doloroso. No entiendo. Y si usted coge un turista, si usted agarra a un turista y agarra allí a un nativo de ese lugar y lo pone en el mismo cuadro y le dice, ¿qué tú ves? El turista va a decir, veo flores, veo vida, veo cosas lindas. Pero si le preguntas a un nativo, le dice, veo muerte, veo que aquí murió mi hijo, porque el lugar ese es llamado así porque en ese lugar se peleó la independencia de Francia. Y allí en ese lugar está lleno de flores. ¿Y saben por qué? Porque un día una madre llena de dolor porque había perdido a su hijo fue a ese lugar y sembró una flor exótica, sembró algo para recordar a su hijo. Y todas las familias empezaron a venir y sembrar flores y ese parque se convirtió en algo espectacular. Pero usted agarra a las dos familias, a un turista y a un nativo y le pregunta, ¿qué ves? Uno dice, veo cosas hermosas, y el otro dice, veo tristeza. Uno dice, veo sangre derramada, otro dice, veo flores y mariposas. Escucha bien, la pregunta que yo te hago hoy para ti como cristiano es, ¿qué ves? ¿Qué ve Dios y cómo nos vemos nosotros mismos? Pudiera ser que Dios frente a la iglesia de la comunidad, pudiera ser que Dios frente a esta congregación, nosotros podemos ver flores, vemos mariposas, vemos cosas hermosas y Dios decir, veo personas llenas de pecado, veo personas que están destituidas de la gloria de Dios, veo personas que necesitan la sangre redentora de mi Hijo amado. ¿Será posible eso? Querido, en la palabra de Dios encontramos que no siempre lo que el hombre ve es lo que ve Dios. El consejo para cada uno de ustedes es que la iglesia tiene que empezar a ver a través de los ojos de Dios. Cada vez que usted celebra la Santa Cena es Dios recordándonos que debemos ver la vida del ser humano a través de los ojos de la eternidad. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solamente la redención de Cristo en nuestra vida puede limpiarnos y puede hacernos una nueva criatura. En el libro de Proverbios, en el capítulo 29, en el versículo 18, dice la palabra de Dios: donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, dice otra versión. Otra dice, donde no hay visión, el pueblo muere. Escucha bien, la visión que Dios quiere que tú veas es cómo Él nos ve en lo privado. No es lo que tú ves el sábado por la mañana. No es lo que Dios está buscando de ti. No es cuando tú vienes con la Biblia. Es cuando estás oculto. Es cuando estás en tu casa privadamente donde nadie te ve. Allí es donde se sabe quién realmente tú eres y quién realmente soy yo. Y esta es la realidad que en 1 Samuel capítulo 3, en el versículo 1, la palabra de Dios dice que cuando Samuel fue llamado
Dice la palabra de Dios allí, la palabra de Dios era escasa. En otras palabras, el llamado de Dios era escasa. En aquellos días no había el mensaje de Dios, no había una visión clara. Y queridos, hoy vivimos en un tiempo donde no se predica la palabra de Dios, donde no se está viviendo a la altura del evangelio, donde hay cristianos a medias, donde somos tibios y no calientes ni fríos. Y la palabra de Dios dice: ¿qué ves? ¿Cómo te ves en lo privado? ¿Cómo te ves en tu vida íntima con Dios? Tú puedes mirar el mismo cuadro y ver dos cosas diferentes. Por ejemplo, un día Eliseo estaba orando. Estaba allí frente al campo de batalla y toda la montaña, la Biblia dice allí en 2 de Reyes capítulo 6 versículo 17, por amor al tiempo no voy a entrar allí, pero dice la palabra de Dios que estaba lleno la montaña, las montañas estaban llenos del ejército del enemigo. Y estaban allí y el siervo de Eliseo estaba preocupado y decía: aquí nos van a acabar, aquí nos van a eliminar, aquí van a destruirnos. Estaba triste, estaba angustiado por el pueblo. Y Eliseo oró y dijo lo siguiente: Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea. Y cuando el Señor le abrió los ojos, vio que las montañas estaban llenas de ángeles. La perspectiva de Dios siempre es diferente. Como Dios ve las cosas siempre es diferente. No te apoyes, dice Proverbios 3, 5 y 6, en tu propio entendimiento, en tu propia visión. No te guíes como tú te ves. Hazte la pregunta cada día: ¿cómo me ve Dios a mí? Las apariencias tienden a engañar. Cuando Samuel llegó a ungir al nuevo rey, él vio a Eliab. Y es interesante, vayan conmigo allí a 1 de Samuel, mírenlo para que ustedes vean cómo las apariencias engañan. Y la realidad es que hoy las apariencias están engañando muchas personas en nuestras iglesias. No hay poder en nuestras iglesias hoy en día porque la iglesia está viviendo en pecado, y muchos de ellos pecados ocultos, que piensan que nadie te ve, nadie sabe quién tú eres, pero Dios te ve. Y la pregunta que tú siempre debes hacerte es: ¿cómo me ve Dios a mí? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Mírenlo para que ustedes vean. Allí aconteció en el capítulo 16, en el versículo 6, dice la palabra de Dios: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, miren lo que dijo Samuel, el profeta dijo: de cierto delante de Jehová está ungido. De cierto es él. Lucía bien, lucía aparentemente bien, alto, opuesto, aparentemente consagrado, porque Dios no escoge a cualquier persona. Aparentemente lindo, aparentemente con todas las cualidades para ser el líder de la nación que guiaría que llevaría a la nación de Israel por caminos difíciles. Y aparentemente Samuel, cuando lo ve, dice: este es. Y Jehová inmediatamente respondió y dijo a Samuel: no mires su apariencia ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué ve Dios en la iglesia de la comunidad? ¿Qué ve Dios en ti cuando estás privadamente? ¿Qué ve Dios cuando tú estás en una fiesta y nadie te ve? ¿Qué ve Dios cuando tú estás en el trabajo y alguien te ofende? ¿Qué ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios realmente? Pudiera ser que Dios pudiera estar viendo algo diferente en el libro de Ezequiel, y quiero detenerme un poquito allí. En el libro de Ezequiel, si van conmigo al capítulo 8. En el capítulo 8 hay algo sumamente interesante. Y tal vez usted me dice: pastor, tremendo sermón se ha buscado para la Santa Cena. Esperen al final, hay un punto que quiero destacar. Sí, el valor del regalo. Yo siempre le he dicho esto. Recuerdo una vez cuando me monté en un crucero.
Y en los cruceros, si usted quiere tomar agua, el agua le cuesta como $3 o $4 la botellita de agua. Y yo recuerdo que estábamos medio que enojados, como por una botellita de agua, $4. Pero ahora miren el escenario, cómo se los cambio. Si usted estuviera en el desierto y estuviera con una sed increíble, ¿cuánto no estaría usted dispuesto a pagar por la botellita de agua? Si lo que hace la diferencia es entender la necesidad, porque la necesidad es lo que crea la urgencia de aceptar a Cristo en nuestro corazón. ¿Sabe por qué hoy en día las personas toman ligeramente el sacrificio de Cristo? ¿Sabe por qué hoy en día? Porque realmente pensamos, no tengo necesidad de nada. Por eso es que he empezado el sermón así. ¿Quiénes somos? No se crean que somos mejores que nadie, no se crean que somos mejores que el mundo. Dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En el libro de Ezequiel, miren para que ustedes vean algo que quiero enfatizar, y el llamado en esta mañana, queridos, es concientizar a la iglesia de entregarle toda nuestra vida y todos nuestros pecados al Señor. La Santa Cena es un nuevo comienzo, es el bautizo para aquellos que se han bautizado ya. Es una entrega total al Señor. Es decirle al Señor, yo quiero comenzar de nuevo, yo quiero ser una nueva criatura de nuevo. Pero no podemos ser nuevas criaturas si no admitimos que somos pecadores. Noten la condición del pueblo de Israel, y quiero que vean conmigo, en el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá, no estamos hablando de personas extrañas, estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de los líderes de la iglesia en aquel entonces. Mírenlo conmigo para que ustedes vean. Los ancianos de Jehová estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová. Escuchen, el profeta estaba por allí, por esa área, y vio a los ancianos sentados, y aparentemente todo estaba bien, pero todo estaba bien hasta que se posó la mano de Jehová sobre él. Y cuando se posó la mano de Jehová sobre él, miren lo que pasa, le dice, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová, y miré. ¿Qué dice la Biblia? Y miré. ¿Qué había pasado? Antes no había visto lo que está viendo ahora. Porque una cosa es lo que vemos nosotros, los seres humanos, la apariencia, el perfil, el traje, la apariencia, la Biblia debajo del brazo. Y otra cosa es lo que ve Dios en nuestra vida privada. ¿Entienden lo que le estoy diciendo, hermanos? Mírenlo para que ustedes vean conmigo. Y me dijo, y miré, y he aquí una figura de arcilla, hombres y de hombre, desde los lomos para abajo, fuego, y desde los lomos para arriba. Esto es lo que está describiendo, lo que él miró, vio a la presencia de Dios. De los lomos hacia arriba fuego, y desde los lomos para abajo arriba parecía resplandecer, y era de bronce refulgente. Y noten el versículo 4, y he aquí, allí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. ¿Qué había pasado en ese momento? Dios lo tomó en el espíritu, le mostró quién él era, un Dios santo, un Dios en toda su gloria, y en toda su gloria le dijo, ven, y ahora te voy a mostrar cuál es la condición de mi pueblo. Y he aquí, allí estaba la gloria de Dios en Israel, con la visión que había visto en el campo. Y versículo 5 me dijo, versículo 5 dice, y me dijo, hijo de hombre, alza tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y he aquí, y allí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Y me dijo entonces, hijo de hombre,
¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que hacen de la casa de Israel? Hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuelve aún y verás abominaciones mayores. Imagínense cuán terrible sería el cuadro que Dios llegue ahora y le dé a alguno de ustedes la visión para ver nuestra condición, nuestra vida privada. Y Dios empiece a mostrarnos como lo mostró a Ezequiel. Ven para que veas las grandes abominaciones que hay en mi pueblo. Ven para que veas cómo mi pueblo, el cual mi nombre invoca, no vive a la altura del evangelio. Es más, en el libro de Isaías, Dios le dice claramente: dile al pueblo que estoy harto de su sacrificio. Dile al pueblo que no traigan más holocaustos, porque su ofrenda es abominación, porque predican con sus labios pero no viven el evangelio. Y queridos, el llamado de hoy es un llamado a reflexionar y a ser íntegro delante de Dios. Porque yo puedo ver una cosa y la iglesia puede ver una cosa, pero ¿cómo nos ve Dios? Y esto es lo interesante. Miren, me llama la atención versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré allí en la pared un agujero. Esto es dentro de la iglesia. Esto no es en una casa privada, esto es en el santuario. ¿Qué hicieron los que oficiaban en el santuario? ¿Saben lo que hicieron? Crearon unas paredes y en las paredes abrieron agujeros. Y dentro de las paredes dice la palabra de Dios allí. Miren lo que dice. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, he aquí paredes con un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y he aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve la maldad, las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y entré y miré y he aquí toda forma de reptil y bestia abominable y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. La casa de Dios. Y si usted sigue leyendo, van de abominación en abominación, en abominación, en abominación. Ahora, ¿qué mensaje más positivo para Santa Cena? Saben que en uno de los versículos, uno de ellos tiene la osadía de decir: Dios no nos ve. Porque el pueblo dice: yo no lo veo. ¿Por qué el tema tan duro y tan fuerte para una cena del Señor? Mírenlo conmigo, hermanos. Apocalipsis capítulo 3. La iglesia de la Odisea, la iglesia que vivimos tú y yo. Versículo 14 del capítulo 3 dice así: y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién está hablando? A ver, iglesia, ayúdeme, ya voy a terminar. ¿Quién está hablando? Dios. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, yo te veo, en lo que está diciendo. Que a la luz de la gente eres un jardín, eres una flor exótica, pero en tu vida privada te conozco. ¿Qué ves?
Tú dices, mira lo que dice. Mira lo que dice la iglesia. Tú dices, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tú dices, yo estoy bien, yo soy rico, no necesito nada. ¿Sabe? Cuando tú no necesitas nada, una botella de agua, pagar una botella de agua $3, protestas. Pero cuando tienes una gran necesidad es como si estuvieras en el desierto. Alguien un día me hizo esta analogía. Me dijo, si tú te estuvieras bañando en una piscina con tu familia en la casa y de pronto aparece un helicóptero con un equipo de rescue y vas allí a la piscina y te saca de la piscina y te lleva en el helicóptero hacia arriba, usted cuando llega a la base y quiere hasta demandar a la unidad, ¿cómo usted se atreve a venir en la comodidad de mi casa? Yo no necesito ayuda, yo no estaba pidiendo ayuda, yo no estaba en necesidad. Pero si ese mismo helicóptero lo viene a rescatar a usted en un barco que naufragó, usted tendría una actitud completamente diferente. Y la actitud a la cena del Señor cambia, es diferente, basada en la necesidad en la cual nos encontremos. Y lo que yo he tratado de crear en esta mañana es tú y yo, no importa quién seamos, somos sepulcros sucios que necesitamos la mano redentora del Salvador en nuestra vida. ¿Qué ves? Tú eres rico, me he enriquecido, no necesito nada. Y Dios nos mira y nos dice, eres ciego, eres un pobre, eres desventurado. La buena noticia, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La buena noticia es que si tú aceptas tu condición y por la fe crees en el poder de Dios, puedes llegar a ser justificado por Cristo Jesús. Quiero terminar leyéndote una nota de la inspiración. Y voy a hacer algo extraño con la iglesia. Extraño para algunos de ustedes. Esta lata que ustedes ven aquí va a formar parte. Quiero pedirle a mis diáconos, me repartan un papelito blanco. Cada uno de ustedes va a recibir un papelito. Y usted no va a poner su nombre. No quiero ver nombre. Esto no es para leerlo. De hecho, nadie va a leer lo que va a ver en ese papelito. Pero ¿sabe qué me gustaría, qué le gustaría a Dios ver? A Dios le gustaría ver que tú reconozcas tu condición como pecador. Saben que todos nosotros tenemos un pecado que acariciamos. No estoy hablando de cualquier pecado. Un pecado que tenemos dificultad dejarlo ir. Ese pecado es lo que nos derrumba. Ese pecado es lo que hace que la iglesia no tenga poder. Es lo que hace que en el pueblo de Dios haya anatema. Y lo que yo le estoy pidiendo a cada uno de ustedes, usted escriba allí privadamente ese pecado, no ponga nombres, no necesitamos nombres, de hecho nadie va a verlo, esto se va a quemar, lo vamos a subir esta lata con todos esos pecados a la Santa Cena y allí le vamos a pedir al Señor victoria sobre ellos. ¿Por qué razón? Porque estamos en los últimos días, querida iglesia. Y a menos que haya un reavivamiento interno en nuestras vidas y que el Espíritu Santo se derrame con poder en nuestras vidas y nos convenza de pecado, no vamos a ningún lugar. Yo quiero leerte esta nota.
Esta nota a mí me impactó mucho y dice así: no sé si tendrán alguna musiquita de fondo, no sé si hay algo por ahí. Dice así esta nota: cuando reconocemos todas nuestras flaquezas delante de Dios. Cuando reconocemos, ¿qué cosa? La influencia del Espíritu de Dios concientiza y vivifica al pecador para que tenga discernimiento cuán terrible es su condición. La santidad y la gloria de Dios es revelada. Y por primera vez el pecador puede observar en plenitud cuánto su vida desagrada a Dios. Ay. La luz de la verdad alumbra a todo hombre que por la fe se apiada del brazo poderoso de Dios y confiesa sus pecados. Nuestra vida debe ser como la oración de David después de la caída. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. Sus palabras son nuestras para hoy, y yo diría para la iglesia de la comunidad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado aquel hombre, y yo diría mujer, niño, quien Jehová no atribuye iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Apiádate de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a las muchedumbres de tus piedades, borra mis transgresiones. Porque yo reconozco que soy un pecador. Ahí es cuando la Santa Cena toma valor. Te puede tomar mucha Santa Cena y no significar nada. Gracias. Purifícame y lávame con hisopo para ser limpio. Borra mis iniquidades, crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. No me eches de tu presencia y no me quites de tu Santo Espíritu. Y aquí viene algo sumamente interesante. Restaura en mí, dijo David, el gozo de la salvación. Todos nosotros tenemos un esqueleto dentro del closet. Y ese esqueleto yo quiero que usted lo escriba en ese papel. Ese pecado que lo ata, ese pecado que usted acaricia, escríbalo allí en ese papel. Vamos a hacer algo especial. Nadie va a leer, dóblelo para que nadie lo lea. Vamos a echarlo aquí. Y ahora cuando subamos a la Santa Cena nos lo vamos a llevar. Y en una mesa linda
que ha sido preparada espectacular. Allí estará esta lata fea. Y esta lata fea después vamos a ir y quemar las peticiones de cada uno. Y el significado de esto es pedirle a Dios victoria sobre nuestros pecados para que cuando nos vea pueda decir como le dijo a David, es conforme a mi corazón. ¿No quieres tú que Dios diga eso de ti? Yo sé que el mensaje ha sido fuerte. El amor de Dios, dice la palabra de Dios, yo reprendo y castigo al que amo, y como te amo, te tengo que explicar cómo yo te veo. Termino leyéndoles esto. No deje de escribir su petición. Escribe allí. El arrepentimiento comprende dos facetas, o está compuesto de dos facetas. Número uno, reconocer que somos unos miserables pecadores. Y dos, pedir la ayuda a nuestro Señor Jesucristo para que su sangre redentora nos limpie de todo nuestro pecado. Entonces, si tú quieres que la sangre redentora de Cristo limpie tu pecado, ven, echa aquí en esta lata. Están pasando, recogiéndolo, no sé. Pero yo quiero que tú vengas y le digas al Señor, toma mi vida. Nadie va a leer esos papelitos, no tiene que tener nombre, no se preocupen. Eso es entre tú y Dios, pero yo creo que la primera señal para ser transformados y tener una iglesia vibrante con el poder del Espíritu Santo es reconocer que somos unos miserables pecadores. Vengan. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Nadie va a leer esos papelitos.